Bueno, vámonos al siguiente tema, ¿ya? Que también te lo dejo a ti porque tú lo investigaste bastante y es una noticia compuesta, ¿no? Estamos hablando de una noticia compuesta acerca de que hay una demanda, si no estoy mal, acerca de que escuelas públicas en Estados Unidos demandaron a Meta. ¿Cómo es la cosa? Bueno, las escuelas públicas de Seattle de, Seattle es la capital del estado de Washington, en Estados Unidos, ¿ok? de- Queda de- al noroeste, arriba, casi en la frontera con Canadá. esta. Entonces, estas escuelas públicas se reunieron y demandaron en Corte Federal a no solamente Meta, sino que las redes sociales como TikTok, eh, Facebook, Snapchat, y bueno, todas las redes sociales, todos los gigantes de las redes sociales, por daño mental a los jóvenes y adolescentes jóvenes de Seattle. ¿Por qué? La demanda lleva 91 páginas. eh, Fue presentada el 6 no, el 6 de enero de este año. Y lo que alegan es que no, las redes sociales, eh, partamos de que en Estados Unidos hay una ley que es la 230 de decencia de comunicación, la cual protege a las empresas tecnológicas de lo que hagan o digan los terceros en sus plataformas. Más lo que alega la demanda es que esta ley no los protege en este caso porque ellos eh, reafirman este comportamiento de forma positiva y hace que los muchachos se mantengan más tiempo en redes sociales, tengan problemas de depresión, ¿se llama esto? Depresión, trastornos alimenticios, ansiedad y acoso cibernético. Entonces, estas empresas están siendo demandadas por esto, lo que piden las escuelas. Y dicen que esto les ha causado un sobrecosto a la educación porque tienen que contratar mayor equipo de salud mental, hacer trabajo de educación sobre el uso de redes sociales y todo esto. Entonces lo que están pidiendo es que estas empresas den una compensación a a las escuelas, paguen estos servicios que están causando y ayuden y se concienticen de que están haciendo un daño social. Ya. O sea Eh, que básicamente lo que pide esta demanda es que la Meta y otras redes sociales, en general las más grandes, o por lo menos eh, los holdings, los grandes holdings de negocios que poseen la propiedad de las redes sociales como Facebook, como Instagram, Twitter, bueno, en fin, todo TikTok, porque son Snapchat, paguen por los gastos que se han tenido en, en salud mental, los gastos adicionales o la creciente cantidad de gastos que se ha tenido en la salud mental de los niños y de los adolescentes en Estados Unidos. Básicamente sería eso, ¿no? sí, sí, porque es a nivel federal. O sea, sería que, o sea, están haciendo una demanda a nivel federal. O sea, que eso afectaría no solamente a las escuelas de Seattle, sino a todo el estado de Washington y a todo Estados Unidos.
porque si es una demanda federal, estamos hablando desde la unión de la federación, o sea, eso incluiría todo Estados Unidos, y ahí sí ya estamos hablando de una cosa grave, porque si una cosa sería una demanda estatal que solamente afectara a esto, porque recordemos que la ley en Estados Unidos permite una cosa y es que son ¿cómo es que se llama esto? Cuando alguien ha fallado, el antecedente, ¿ya? Entonces, si por una razón, si por esta razón, las escuelas lograran que se pagaran esos perjuicios, ¿ya? O esos gastos adicionales, entonces estas empresas tecnológicas tendrían que cargar también con el peso de todas las otras que lo demuestren de ahí en adelante, ¿no? Eso sería también porque, como me estás diciendo, la información, y pues pido que me la verifiques, es de carácter federal, ¿no? Sí, mira, en este momento estoy leyendo, el Distrito de Escuelas Públicas de Texas presentó una demanda contra los gigantes tecnológicos, es a nivel federal, en Federal. la Corte Ok. Federal. Ajá. Una pequeña parte de lo que se alega en la demanda, que era lo que les decía de la ley 230, es que la parte demandante no arguye que los acusados son responsables de lo que terceros han dicho en la plataforma de los acusados, sino que la propia conducta de los acusados. Los acusados recomiendan de forma afirmativa y promueven el contenido dañino a los jóvenes con el contenido a favor de la anorexia y de los trastornos alimenticios. Sí, eso también me recuerda una ex empleada de Facebook, ¿no? Francis Haugen, ¿ya? Eso es una noticia creo que de 2019. O... 16. No, no, no. Es una... Déjame. Yo aquí tengo que el tema es de 2019 y la noticia es de 2021, de mayo, Ah, no, eso sería de mayo 10 del 2021. Esto lo informa F, ¿no? La agencia F, acerca de este comparecimiento que tuvo esa señora Frances Haugen. Aquí lo voy a colocar en pantalla para que ustedes lo vean. También voy a colocar la fuente en la descripción del video. Esa señora, y por este lado es que viene la demanda, ¿no? Por el lado de que no se está queriendo demostrar que el material de terceros que hay en la plataforma es el que está causando daño, sino la actitud de las redes sociales como tal hacia este material, ¿ya? Y como esta señora, eso también les recomiendo que lo lean. Aquí está en el diario El Confidencial, pero esto lo podríamos buscar en F, ¿ya? Porque tiene que aparecer en F. También, más bien voy a buscar el artículo de la agencia F y se los voy a colocar allí en la descripción, de cómo esta señora afirma que al interior de la compañía la política no es evitar este tipo de comportamientos, sino no hacer nada y en algunos casos hasta fomentarlo, ¿no? exacto. Ella decía, si no estoy mal, que eh, los altos mandos de la compañía estaban y tenían informes de que era un comportamiento dañino y que aún así preferían fomentarlo, como por ejemplo los trends como lo de las papitas picantes, lo del agua fría y todo eso, a dejarlo de hacer porque con esto conseguimos más. Y que habían informes de eso. Bueno, entonces pero eso también se combina con otra noticia, ¿no? Exactamente. Y es que el martes Meta, que es la empresa que dueña de Facebook y de Instagram,
anunció que desde febrero se va a prohibir los anuncios segmentados eh, hacia los adolescentes a través de género. O sea que solamente se va a poder hacer publicidad hacia los adolescentes buscando edad o ubicación, Ya. no a través de género, y que los históricos de los jóvenes no van a tener, eh, ¿cómo se dice? No van a tener que ver con lo que se les anuncia. O sea, lo que ellos buscan no va a tener que ver con lo que se les anuncia como tal. Ya. Ok, listo. Sí, pues esto sería también un gran golpe en la parte de lo que se les anuncia, ¿no? Porque ya no se podría hacer un mercado dirigido, ¿ya? Sino que tendría que ser ya un mercado más general a lo que quiera una población en general y no lo que quiera a la persona en particular, ¿no? Esto básicamente les reduciría el margen de ganancia en cuanto a en cuanto a la efectividad de sus anuncios, ¿no? Pensaría yo, ¿no? Exacto. Incluso Meta dice que, pues, un segmento de lo de cómo lo anunció, dice que reconoce que los adolescentes no están necesariamente preparados como los adultos para tomar decisiones sobre el uso de sus datos en línea para publicidad. Vale, Entonces, y esto como para limpiar un poco, ir un poco contra la cantidad de multas y demandas con los que se ha habido afectada por el uso indebido de los datos y la publicidad que perciben las personas, ok. sobre todo los adolescentes y niños.